Buen día. Les tengo que confesar algo, la verdad. Estoy en problemas. Porque no sé qué decir. La guía dijo algo antes de leer el Evangelio y la verdad que me dejó en problemas. ¿Puede repetir lo que decía antes del Evangelio? Jesús nos enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Ajá. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo es que hay un pecado que no se puede perdonar? ¿Qué problemón? Porque la verdad yo venía pensando en hablar de otras cosas, pero con esta introducción que decimos ahora, la verdad que no sé, Oscar. Bueno, tengo una pregunta con respecto a la primera lectura, a ver si la sabemos. ¿Por qué estas dos personas, que sabemos que son Adán y Eva, se escondían de Dios? Habían metido la plata. ¿Qué es lo que habían hecho? Metieron la pata, sí, pero ¿qué nos cuenta el libro del Génesis que hicieron? Desobedecieron, muy bien. Comieron de ese fruto, ¿no? Que les estaba prohibido. Fue esta serpiente que le susurró ahí a Eva que comiera, la sedujo y bueno, cayó en la tentación, en la desobediencia de Dios. Y otra pregunta, no sé, somos varios hoy, no sé, ¿todos estamos bautizados? ¿Sí? Y acá hay varias catequistas por lo que veo. ¿Qué es lo que se nos da en el bautismo? Muchas respuestas aceptables y posibles. Ser hijos. Ah, esa me gustó. ¿Qué se nos da? El Espíritu Santo. Además de todo lo otro que es verdad, se nos da. Pero bueno, hoy estamos rondando al Espíritu Santo, que por más de que ya pasó Pentecostés hace algunos fines de semana. Nosotros por el bautismo tenemos el Espíritu Santo. E igualmente, como Adán, como Eva, como esos primeros hombres, estamos tentados y a veces también caemos en la tentación, que es el pecar, ¿no? El hacer el mal. Y en todo esto, metido en todo esto, yo pensaba, ¿qué sacamos para poder hablar de todo esto? ¿Qué sacamos en limpio? ¿Qué concepto podríamos traer a nuestra mente para todo esto? Y escuchando en la semana un poco al Papa Francisco y leyendo otras cosas, y hoy en la mañana lo que decía el Papa, decía, la clave para esto es la libertad. Una palabra bastante amplia que podemos tener muchas definiciones, pero la libertad juega un papel clave en todo esto. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, Adán y Eva tuvieron su libertad, decidieron hacerle caso a la serpiente, comer de este fruto, y ese fruto les hizo tener otra vista, ¿no? Y decía que se escondieron porque estaban desnudos, se escondían de Dios. Les dio una cierta libertad que antes no tenían, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, esa libertad que les dio comer de ese fruto los hizo esconderse de Dios. Y la libertad que nosotros se nos regala, dijimos que en el bautismo, desde el bautismo habita en nosotros el Espíritu Santo, se nos regala este Espíritu Santo que vive en nosotros. La libertad que se nos da cuando el Espíritu vive en nosotros y nosotros no restringimos la acción del Espíritu, lo dejamos actuar, dejamos que Él verdaderamente viva en nosotros, es una libertad aún más plena. Porque esta libertad que nos da el Espíritu no es una libertad que nos va a hacer esconder de Dios, sino que es una libertad que nos va a hacer no simplemente también elegir entre el bien y el mal,
saber discernir, sino una libertad que nos va a hacer elegir el bien, pero con una fidelidad aún mayor a la voluntad de Dios. Una libertad que nos hace aún más comprometernos con Dios, con lo que Él quiere, no con lo que nosotros queremos, como aquella libertad que les dio a estos primeros hombres ese fruto que comieron. Una libertad que nos hace también en esto de hacer el bien con mayor fidelidad a Dios, una libertad que nos hace también ver en qué caemos en la tentación, en qué pecamos. Porque es el mismo Espíritu que nos va guiando para que nosotros nos demos cuenta. Porque vive en nosotros ese Espíritu. Y cuando dejamos que el Espíritu actúe para guiarnos, para iluminarnos la inteligencia, el corazón, esa libertad nos hace tomar conciencia de en qué fallamos y en qué tenemos que pedir perdón. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu actúe, no llegamos a esa conciencia de pedir perdón. Y cuando nosotros no pedimos perdón, cuando nosotros no nos dejamos perdonar también por Dios, es que ahí hay un pecado que no se puede perdonar. Porque cuando nosotros no pedimos perdón, no nos dejamos perdonar, ¿qué se nos va a perdonar? Si nosotros en esa conciencia limitada podríamos decir, no hay ningún pecado para perdonar. Por lo tanto, ¿qué nos puede perdonar Dios si nosotros mismos decimos que no tenemos pecado? Por lo tanto, tenemos que dejar actuar el Espíritu Santo en nosotros para reconocernos, que esa acción nos haga reconocer humildes y necesitados de un perdón. Un perdón que en Dios nunca se acaba, porque como sabemos muy bien, Dios es misericordia y no se cansa de perdonar. Como dice el Papa Francisco, no somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios no se cansa de perdonar. Y cuando vivimos así, vivimos libremente en esa libertad del Espíritu, es que podemos, como decíamos anteriormente, cumplir más fielmente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos sus hijos, por el bautismo y por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, como sabemos. Y al ser hijos de Dios, somos hermanos en Jesús. Como termina el Evangelio, ¿quiénes son aquellos que son la familia de Jesús, sus hermanos, su madre? ¿Quiénes son los que escuchan y cumplen la palabra, su palabra? Nosotros, a través del Espíritu y esa libertad que nos regala, somos capaces de cumplir, como decíamos, la voluntad de Dios, y esa voluntad que se da y se concretiza en su palabra, que nos habla cada domingo que venimos a misa, cada oración que hacemos en su palabra. Cuando somos libres, verdaderamente libres, el Señor nos regala esto, el ser su familia, el que seamos familia también entre nosotros, el que también, como decía ahí en el medio de la lectura, no haya división en la familia. Cuando somos libres en el Espíritu y todo lo que eso conlleva, verdaderamente vivimos en la voluntad de Dios, vivimos en su palabra, siendo familia, la familia que conocemos como familia de la Iglesia, que es más que el ser bautizado y decir yo soy católico. La familia de la Iglesia nos hace ser hermanos en Cristo e hijos de Dios. Entonces, nunca nos cansemos de pedir perdón por nuestras faltas, porque Dios nunca se cansa de pedir perdón, de perdonar, perdón.